Cristianos solo de nombre, es el título, hermanos, de la predicación, ¿verdad? Si analizamos un poquito, ¿verdad?, lo que es el título, bueno, pues ya diríamos, el pastor nos va a predicar, ¿verdad?, de esto, ¿verdad? A veces nada más somos cristianos de labios para afuera, ¿verdad? Aplicando la enseñanza, hermanos, de escuela dominical, ¿verdad? De alguna manera esto nos da luz, ¿verdad? A veces somos dobles caras, hipócritas, que no sea el caso de los que estamos aquí reunidos, sino que de veras, de corazón puro, podamos seguir, ¿verdad?, al Señor, que podamos también con todo vivir la vida cristiana, como lo leíamos ahí en Mateo, ¿verdad? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, donde aquella luz pueda alumbrar, ¿verdad?, a los que están en casa. Así somos los cristianos, somos una luz, somos sal también, ¿verdad?, en base a la Escritura. Y creo yo que el escuchar la prédica, bueno, pues vamos a quedar convencidos que de veras, ¿verdad?, debemos de ser cristianos, no nada más de nombre, ¿verdad?, sino de hecho. Bien, en la primera parte vamos a ver las conversaciones con otras personas. ¿Cómo es tu conversación con la gente? Esto en su momento lo vamos a ampliar. La parte media, los primeros portadores del Evangelio. Me estoy refiriendo en este caso a los discípulos, a aquellas santas mujeres también, ¿verdad?, que siguieron al Maestro. Muchas con sus bienes aportaron para la obra que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba realizando, el ministerio que el Señor Jesucristo estaba realizando hace más de 2000 años. Y por último vamos a ver los acontecimientos que cambiaron nuestra vida por completo. ¿Qué acontecimientos marcaron tu vida? ¿Qué acontecimientos, ¿verdad?, puedes tú recordar en este momento que cambiaron por completo, ¿verdad?, tu vida en este planeta, ¿verdad? De alguna manera, piense viendo los ejemplos del Señor Jesucristo. Por eso leíamos parte de este sermón del monte que ahí en el Evangelio de Lucas, perdón, de Mateo capítulo, permítanme encontrar este pasaje de la Escritura, capítulo número 5, por cierto, ahí en el encabezado del 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas, habla, fíjense, si vamos viendo paso por paso: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Perdón. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Habla de la sal, de la luz. Ya en el versículo número 17 de Jesús y la ley, Jesús y la ira. Si vamos viendo nuestra Biblia, bueno, vamos a pasar al capítulo número 6, al 7, y bueno, todo esto abarca, hermano, lo que es el sermón del monte, ¿verdad? El Señor Jesucristo utilizó, ¿verdad?, tiempo para estar con aquellas multitudes, no nada más con los 12, ¿verdad?, con la gente, para hablarles, alimentarles, hacer milagros de sanidad. Utilizó muchas cosas, ¿verdad?, para que, bueno, la gente de aquel tiempo fuera beneficiada con el ministerio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y aplicándolo al tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Nuestra manera de hablar, de conversar, de platicar, de comportarnos aporta, ¿verdad?, mucho para que la gente venga, ¿verdad?, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristiano solo de nombre? Hazte esta pregunta: ¿soy cristiano nomás de nombre? ¿O me he comprometido, ¿verdad?, con el Señor al 100%, o al 80%, o al 90%? Si vamos en esa escala, bueno, pues un 50 sería bueno, un 60 mejor,
un 70, un 80, ya no se diga, ya no se, un 100, un 90, un 100%, qué bendición, ¿verdad? Que vivamos nuestra vida pues de esa manera. Hablando del primer punto, las conversaciones con otras personas. Quiero, hermanos, buscar ese pasaje de la Escritura, y creo que lo van a recordar ustedes muy bien. Primera de Corintios, capítulo número 15, el versículo número 33, 15:33, dice la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. ¿Cuántas veces has estado platicando con cierto tipo de gente, ¿verdad? La gente no se cuida, ¿verdad? De nada. Pueden hablar, pueden decir, pueden blasfemar, pueden maltratar, ¿verdad? Pero bueno, nosotros que tenemos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos debemos de detener, hermanos, de todo esto. Las malas conversaciones corrompen. Y fíjense, de alguna manera, aplicándolo de esta manera, por cierto, yo pensaba en Pedro, cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y llevado al patio del sumo sacerdote. Por ahí hubo una persona que le dijo: tu manera de hablar te delata que estabas o que estás o que anduviste, ¿verdad?, con el maestro. Tu manera de hablar, mis hermanos, te va a delatar. Fíjense, de alguna manera, en su punto, te delata, te denuncia, te identifica, que te identifica con Cristo y con el Evangelio. Hermanos, yo expresaba el día viernes, por cierto, el jueves habíamos ido al Grullo, y platicando con una persona de los que venden bebidas refrescantes, ¿verdad?, me dijo: tú hablas diferente a los demás. ¿Te han dicho a ti esto? Hablas diferente a los demás, no eres como nosotros. Tu manera de hablar, hermanos, te va a delatar, te va a denunciar, te va a identificar, ¿verdad? Quiero quedarme con esa palabra. Te identifica con Cristo y con el Evangelio. Tu manera de hablar. O te han dicho: no, pues eres un chismoso, ¿verdad? O te han dicho: eres un mentiroso. Posiblemente, a lo mejor hemos escuchado de otras personas refiriéndose a otra gente por allá, de la que no tiene conocimiento de Cristo: es esto, es aquello, lo otro, es un mentiroso, te fraudea, te roba, te hace, te dice. Hermanos, que nuestra manera de hablar nos identifique con Cristo y con el Evangelio, ¿verdad? De alguna manera, los que estamos aquí somos influenciados por lo que escuchamos, por lo que en su momento en la enseñanza de escuela dominical, ¿verdad?, nos enseñan. Todo esto tiene que contribuir, mis hermanos, para que tu manera de hablar cambie totalmente, ¿verdad? Que de veras la gente diga: esta persona es diferente, tú no eres como los demás. Tu manera de hablar, ¿verdad?, te identifica con Cristo y te identifica con el Evangelio. Lamentablemente, a veces, hermanos, te haces partícipe con los demás de sus conversaciones. Las malas conversaciones corrompen. ¿Cuánta gente, y yo lo he escuchado de alguna manera, y de alguna manera se los he dicho: qué manera de hablar tan vulgar, qué manera de hablar que no está en base, ¿verdad?, a la Escritura, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de decirle a la gente, ¿verdad?, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? ¿Verdad? Eso habla mal de ti. Y mayormente si se refiere o si nos dirigimos a una persona que se dice ser cristiano de nombre solamente, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto a este tipo de supuestos hermanos, ¿verdad?, que se hacen partícipes con los demás de sus conversaciones. Platicaba, y no hace 8 o 10 días de esto,
¿verdad? Con esa gente que se pone por ahí en el portal y tienen sus revistas, ¿verdad? Y de alguna manera están queriendo convencer, evangelizar, ¿verdad? Aquella gente que está pasando, ¿verdad? Por cierto, yo llegué ahí y nunca me mencionaron, mira, fulano, tenemos libros, tenemos revistas, llévate una para que la estudies. No, nunca me lo dijeron y después se lo reproché. Están perdiendo ustedes el tiempo aquí en este lugar en vez de que hablen de la palabra de Dios. Platicando, sí, de ganado, platicando de siembra, platicando de la situación que estamos viviendo en Quila, con los gobiernos, esto y lo otro, pero nunca tocaron ese punto de hablar de Cristo y del Evangelio. Están perdiendo su tiempo, mejor váyanse. Hermanos, de alguna manera vemos a este tipo de gente y gente, bueno, que también, y la verdad no me gusta conversar ni platicar con ellas, que sacan a la plática cosas que han hecho por allá en lo oscuro y las quieren sacar a la luz, de esos pecados que hasta da pena, ¿verdad? Mencionarlos allá, ¿verdad? En secreto, ya no se diga aquí en público, ¿verdad? Ven esas cosas que hicieron como un trofeo, hermanos, cuando deberían de avergonzarse, ¿verdad? Por lo que han hecho, por esos pecados que han cometido por allá en lo secreto. No te hagas partícipe con este tipo de gente y con este tipo de conversaciones, ¿verdad? En Quila, lamentablemente, hermanos, tenemos a nuestra gente que se ha sumido en muchas adicciones. No sé de los presentes quién fue a apostar a los gallos, ¿verdad? No sé cuántos días durarían, 8, 15 días, o bueno, la verdad no sé. ¿Cómo se viera el pastor? ¿Cómo se viera un miembro por allá apostándole a los gallos? ¿Verdad? Ni siquiera asomarnos allá a la puerta de los cedros. No. Porque esto va a apañar, mis hermanos, a Cristo y al Evangelio, a la iglesia de Quila. No creo que ahí en los gallos esté alguien evangelizando. Y no nos veríamos bien, ¿verdad? Si el pastor fuera a evangelizar, vete por allá, aquí no te queremos. Era lo primero que iban a mencionar. Hermanos, hay que buscar el tiempo, el momento de hablar de Cristo, hablar del Evangelio. No te arrimes con esa persona que está apostando, que está borracha, ¿verdad? Porque claramente lo dice la Escritura, es como darle las perlas a los marranos, ¿verdad? Se van a voltear, las van a pisotear, a mascuzar, a masticar y las van a tirar, ¿verdad? Con esa gente no hay que arrimarnos, ¿verdad? En su momento, ya que estén bien, a lo mejor sería muy diferente. Las malas conversaciones corrompen. Si tú has decidido por Cristo, por el Evangelio, por dar un buen testimonio, no te juntes con ese tipo de gente, ¿verdad? Que está apostando, que está borracha, que tiene algunas adicciones. En su momento podrías hacerlo, pero ya que se encuentre, ¿verdad?, esa persona mucho mejor, no te hagas pues partícipes con ellos. Es lo que la palabra, ¿verdad?, nos menciona. Los que te rodean son influenciados con tu fe cristiana. A ver, tu entorno. Yo creo que entienden, mis hermanos, esta palabra. ¿Quién está alrededor nuestro? En casa, bueno, pues está nuestra esposa, nuestros hijos, los vecinos. Aquí en la iglesia están los hermanos. Bueno, pues allá en la calle, gente que nos encontramos. De veras, cuando tú encuentras a una persona, bueno, lo más común es decir un saludo, ¿verdad? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? O qué óvole, como algunos lo dicen, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres con los que te rodean? ¿Influencias con tu fe cristiana a aquel entorno, a aquel grupo de gente que te rodea? Hermanos, si es así, sigue de esa manera. Pero si no, bueno, pues hay que tratar de cambiar.
hay que cambiar en su momento, que de veras la gente de alguna manera te busque, que de alguna manera le guste platicar contigo. Yo hay cierto tipo de personas que ni siquiera quiero entablar una conversación con ellos porque la verdad, en vez de edificarte, te derrumban. En vez de sentirte bien, te hacen sentir mal. Hermanos, con su manera de hablar, con sus conversaciones. Que te busquen aquellas personas porque van a ser influenciadas, ¿verdad?, con la fe que hemos depositado nosotros, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Que tu entorno, que la gente que te rodea, de veras se goce al escuchar tu lenguaje, ¿verdad? Lamentablemente, y a veces pasa que en las mismas iglesias hay este tipo de gente que preferible mejor no platicar con ellos, porque no tienen una conversación en base a la Escritura, o en base a su fe, o en base al conocimiento que dicen tener de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han identificado a ese tipo de hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Y qué mal, ¿verdad?, que de esa manera se comporten o nos comportemos, si es que lo hacemos, ¿verdad?, allá afuera. Que de veras lo que tú hablas, lo que tú digas, lo que tú haces, de alguna manera te identifique con Cristo, con el Evangelio, con la fe, ¿verdad? Que tu entorno se goce al escucharte hablar. De alguna manera, fíjense, la gente llega, pregunta, platica. Estamos trabajando por ahí en la plaza y no hay que perder, mis hermanos, el tiempo ni la oportunidad, porque a lo mejor se va a presentar nada más una oportunidad en tu vida. Dios pone a la gente a la cual tú le vas a hablar, ¿verdad? Si te hace caso, qué bendición, y si no, bueno, pues habrá otra oportunidad, pero no desaproveches, mis hermanos, esa oportunidad. Si hay algún enfermo que hay que visitar, hay que entrar luego en materia, hablarle del Evangelio, de las buenas nuevas, hacer una oración para que el Señor lo ayude, lo sane si es su voluntad. Hermanos, esto contribuye a la extensión, ¿verdad?, del Evangelio. Pero bueno, lamentablemente a veces nos ocupamos en pláticas, ¿verdad?, que no van a edificar pues ni a la persona ni a ti que estás haciendo, ¿verdad?, esa visita. Procura, mis hermanos, en su momento, si estás en una visita, hablar, ¿verdad?, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pongo el ejemplo, hermanos, de los primeros portadores del Evangelio. Fíjense en esta parte media. Cito, bueno, los discípulos y las mujeres. Bueno, de hecho, no nada más fue el grupito de los 12, no, fueron mujeres, ¿verdad?, que en su momento también, bueno, me refiero a aquella familia de Marta, María y de Lázaro, ¿verdad? Marta, pues afanada, ¿verdad?, con sus cosas, con sus quehaceres, con sus trabajos, pero María sentada, ¿verdad?, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando, ¿verdad?, estas palabras, escuchando estas enseñanzas, ¿verdad?, que Él traía para todos y cada uno de los que se acercaran, ¿verdad?, a Él. Los primeros portadores del Evangelio, fíjense, aprendieron lo que el Maestro les decía, su rabí, ¿verdad? De hecho, parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue enseñar y predicar, ¿verdad? ¿Dónde lo hacía? En las sinagogas, lo hacía en el monte, por eso el sermón del monte. Me imagino al Señor por ahí en un montículo, una parte alta, y la gente alrededor, a lo mejor recostados en la hierba. En otras ocasiones el Señor se subía en la barquita, la retiraban de la playa y la gente escuchando. Hermanos, el Señor utilizaba todo a lo que estaba a su alcance, ¿verdad?, para poder enseñar y predicar, ¿verdad?
me refiero a los discípulos y a las mujeres, bueno, y a esas multitudes que los seguían, aprendían lo que el maestro, lo que el rabí les decía, ¿verdad? Ustedes vienen, yo creo que con ese propósito, ¿verdad? De escuchar a ver qué nos dice el maestro de escuela dominical. En este caso, bueno, me tocó a mí, en este mediodía, el hermano Diego estuvo o está en otro lugar, ¿verdad? Predicando la palabra, ¿verdad? Pero bueno, vienen con ese propósito, aprender, preguntar, escuchar, vienen, escuchan la prédica, estarán pensando, ¿qué voy a hacer de comer? Hermanos, que eso se les olvide, ¿verdad? Si no prepararon algo, un sándwich es lo más fácil para hacer, ¿verdad? El pan, la crema, la mantequilla o lo que sea, un pedazo de jamón, un jitomate, cebolla, y está lista la comida, ¿verdad? Que no sea su preocupación, ¿verdad? En este momento, la comida que en una hora más pues vamos a participar, ¿verdad? De ella, que estemos en lo que estamos, escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor, y tomar este ejemplo de los primeros portadores del Evangelio. En este caso fue el maestro, después los discípulos, pero primero tenían que aprender lo que el maestro les decía, ¿verdad? Dedicaban su tiempo también a proclamar lo que habían oído y visto. Esto es bien importante, mis hermanos, ¿verdad? Dedicar tiempo a la proclamación, a la predicación, a la evangelización, ¿verdad? Aquellos primeros de lo que habían visto fueron testigos presenciales, testigos oculares, ¿verdad? De lo que el Señor hizo y de lo que el Señor también enseñó, de lo que Él habló. ¿Verdad? Qué bendición para estos primeros cristianos, de primera mano, haber escuchado, ¿verdad?, de estas enseñanzas de parte del Maestro. Nosotros, bueno, tenemos la Biblia, pero esta Biblia ha sido una copia, ¿verdad?, de otros libros, o a lo mejor de pergaminos. Si vamos a la escritura, bueno, utilizaban pergaminos, utilizaban cueros de animales limpios, como de la oveja, ¿verdad? Y ahí se escribía, o a lo mejor en tablillas también, en arcilla, ¿verdad? Como en un adobe, ¿verdad? Estando fresquecito, ahí puedes tú escribir, y ya si lo metes al horno, pues va a quedar para siempre aquella escritura, ¿verdad?, que en su momento se plasmó en esta arcilla, en esta tierra fresca. Hermanos, de esa manera nosotros hemos aprendido, o de esa manera fueron siendo escritos, recopilados y escritos estos pasajes de la Escritura, de tal manera que tenemos una Biblia que consta de 66 libros a la cual acudimos, ¿verdad?, para recibir enseñanza. Aprendimos lo que el maestro decía, el rabí. Dedicamos tiempo ya a la proclamación, ¿verdad?, de lo que habíamos, en el caso de los discípulos, de lo que habían oído y lo que habían visto por 3 años, por décadas, y hasta que el Señor, hasta que perdieron su vida, mejor dicho. Estos discípulos, estos 12, ¿verdad?, refiriéndome a este grupito íntimo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, bueno, recibieron la enseñanza por 3 años y medio. El maestro fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre, pero aquellos discípulos no se quedaron callados. Estando reunidos, ¿verdad?, en el aposento alto, vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, fueron llenos y comenzaron a hablar con denuedo la palabra, y lo hicieron, hermanos, por años, lo hicieron por décadas, y lo hicieron hasta que perdieron la vida. Si recuerdan, hubo una persecución con motivo de Esteban. Esteban fue apedreado y comenzaron a perseguir, ¿verdad?, a los cristianos. Pero bueno, los cristianos, al ser esparcidos, refiriéndome a los discípulos, no iban con la boca callada o cerrada, no, abrían su boca, ¿verdad? Por cierto, en base a un pequeño devocional el día miércoles que mi hijo tuvo la oportunidad de hacerlo,
hablaba acerca de esto. Y fíjense, buscando yo pasajes de la Escritura para poder yo apoyar esto, el Señor abriendo su boca les enseñaba diciendo, el apóstol Pablo abriendo su boca también, Felipe, ¿verdad? Escuchaba leer a aquel etíope, ¿verdad? Y a partir de esa escritura, iba leyendo el etíope, libro del profeta Isaías. A partir de ahí, él abriendo su boca, también le enseñaba a aquel hombre, a aquel funcionario de la reina de Candace, ¿verdad? Que tu boca sea abierta, hermanos, para esto, para enseñar, para testificar, para hablar de Cristo, del Evangelio. ¡Qué bendición que lo hagamos de esa manera! Y no para envolvernos en conversaciones que no van de acuerdo a lo que la enseñanza de la Escritura nos enseña, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, si tú tienes buena costumbre o tienes buen vocabulario y te acercas con otro, te van a corromper. Preferible retirarnos de este tipo de gente. Los discípulos pues son un ejemplo, ¿verdad? Ellos escuchaban de primera mano las enseñanzas, ¿verdad?, del maestro. Utilizaban tiempo, como lo dije, para la proclamación de lo que habían oído y lo que habían visto. Y por años, por décadas, y hasta que perdieron su vida, ellos siguieron predicando la palabra. El último que murió, y ya fue un anciano, era Juan, ¿verdad? El anciano que menciona la Biblia. Por cierto, fue el último de los 12, ¿verdad?, que pues vivió, ¿verdad? Los demás, las persecuciones, pues fueron muertos, ¿verdad? Uno de ellos, Esteban, fue apedreado. Bien, vamos un poco más adelante, los acontecimientos que cambiaron nuestra vida por completo. Fíjense, hay un programa por ahí en la televisión, el minuto que cambió tu vida, ¿verdad? No fue un minuto el que cambió, un momento el que cambió nuestra vida, sino fueron pues las palabras dichas, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, por medio de alguien, ¿verdad? Los acontecimientos que cambiaron nuestra vida por completo. De veras, tu vida cambió por completo cuando escuchaste el Evangelio. En vez de ser una persona blasfema, fíjense, el apóstol Pablo en su momento lo expresaba de esa manera. Yo era un perseguidor, yo era un blasfemo, yo era esto, yo era lo otro, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, en su momento has dicho tú esto. Dios hizo grandes cambios, ¿verdad?, en mi vida. Lo que sucedió en este momento o en aquel año cambió por completo, ¿verdad?, mi vida. ¿De veras ha cambiado tu vida? A partir de que escuchaste o de que hiciste una decisión por Cristo, primeramente tenemos que escuchar y después hacer una decisión. ¿Cambió tu vida a partir de esto? ¿O somos nada más cristianos de nombre? Palabras, parábolas, ejemplos, milagros que utilizó el Señor en el Sermón del Monte, hermanos, marcaron la vida de aquellos seguidores íntimos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre ellos los 12 y estas mujeres de las cuales habla, ¿verdad?, la Escritura, y más gente de la comunidad o de las comunidades, porque el Señor recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad?, ahí en el pueblo, en los pueblos, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, al escuchar, al ver estos ejemplos, estos milagros que el Señor utilizó, ¿verdad?, ahí en el Sermón del Monte, cambiaron esa vida o esas vidas por completo. Esos acontecimientos cambiaron sus vidas. Algo muy marcado pues es el cambio que hubo en Saulo, el perseguidor acérrimo de los cristianos, en ese encuentro que tuvo
yendo a Damasco a perseguir a los cristianos, ese encuentro que él tuvo cambió su vida, pero por completito, ¿verdad? En vez de ser un perseguidor, se convirtió en un predicador de la palabra. El apóstol en su momento, bueno, fue con aquellas personas, aquellos pueblos, y organizó un grupito, y después los organizó en iglesias, a las cuales después les escribía, y son las cartas que estamos utilizando, ¿verdad?, para la predicación y para la enseñanza. En este caso, estaba escribiendo a los de Corinto, ¿verdad? Y qué bendición que podamos utilizar, ¿verdad?, de estos pasajes, hermanos, de la Escritura. El mensaje del maestro hasta la fecha sigue siendo el mismo. No podemos, hermanos, alterarlo, ¿verdad? No podemos quitarle ni ponerle. Platicaba en la mañana con mi hermano, ¿verdad? Oye, el diablo sabría que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Y bueno, me quedé yo pensando, el diablo conoce de Biblia, ¿verdad? Posiblemente diríamos nosotros, no, pues yo creo que no sabía, ¿verdad?, que el Señor iba a resucitar, pero me dijo mi hermano, oye, pero pues si ya en el Antiguo Testamento se había dicho que iba a resucitar al tercer día, ahí en el libro de los Salmos. A lo mejor Isaías también en su momento pudo haber escrito, hermano Sexto, que iba a estar 3 días en el sepulcro y al tercero iba a resucitar, ¿verdad? El diablo, quiero pensarlo de esa manera, que tenía conocimiento, ¿verdad?, de que el Señor iba a resucitar. A lo mejor incrédulo, ¿verdad?, como a veces estamos nosotros, pero imagínense, ¿verdad?, el chasco que se pudo haber llevado el diablo. Ah, caray, resucitó, ¿verdad? Y no se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó, y no se quedó aquí, sino que ascendió al Padre y está intercediendo por ti y por mí. Hermanos, ojalá que este mensaje del maestro, ¿verdad?, hasta la fecha, bueno, pues sigamos predicándolo, porque sigue siendo el mismo mensaje. Cuando tú, ¿verdad?, hables, bueno, que sea en base a lo que sabes de la Escritura, que no seas, vuelvo al título, cristiano de nombre solamente, que seas cristiano portador de este evangelio, de estas enseñanzas, para que por medio de ti la gente pues llegue al conocimiento de la verdad, y por la decisión que ellos hagan, bueno, pues tengan salvación o condenación eterna. En nosotros está, en las personas está, ¿verdad? Platicaba con Juan, ¿verdad? Y le decía, mira, en los tiempos de Noé estuvo construyendo un arca. El arca es un tipo de Cristo, un medio para la salvación. Estuvo construyendo aquel barco. Y mientras estaba construyendo, estaba predicando, estaba diciéndole a la gente, mira, va a venir un diluvio. Noé, qué loco estás. ¿Cómo va a llover? Dice la Biblia que en los tiempos de Noé no llovía. Subía un vapor que regaba la faz de la tierra. A lo mejor si la iglesia de Quila estuviera en los tiempos de Noé, ay Noé, qué loco estás. Incrédulos, hermanos, empieza a llover. Para esto ya Dios había cerrado la puerta. El arca tenía una sola puerta y una ventanita. Dios cerró la puerta con llave, con candado. Noé, ábrenos. Noé posiblemente hubiera abierto la puerta, pero Dios ya la había cerrado. Y a lo que iba, ahorita la puerta todavía está abierta. Estamos en el tiempo de la gracia. Le explicaba yo a la persona y me decía la esposa de mi sobrino, ¿verdad? Dile, regáñalo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? Nos han dicho háblale, dile, ¿verdad? Para que cambie su manera. De alguna manera, hermanos, queremos que los nuestros se congreguen en una iglesia
y hagan una decisión por Cristo y por la fe en Él, pues tengan salvación y vida eterna. Ahorita estamos en el tiempo aceptable, ahorita todavía está abierta, como expresaba el arca, todavía está la puerta. El arca es un medio para la salvación en el tiempo de Noé. Ahorita el medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos portavoces, hermanos, de este mensaje. Que no seamos cristianos de nombre solamente, sino que seamos portavoces de este mensaje. El mensaje del Maestro hasta la fecha sigue siendo el mismo. El encuentro con el Maestro y la decisión que tomaste o que hayas tomado cambió tu vida, ¿verdad?, por completo. Yo lo hago como una pregunta. Si yo te preguntara de veras, ¿tuviste ya el encuentro con el Señor? ¿La decisión que tú hiciste o que tomaste cambió de veras tu vida por completo? ¿O sigues revolviéndote con aquel tipo de gente que no tiene decencia ni siquiera para hablar? ¿Verdad? Las cosas malas o los pecados que ellos hacen los ven como un trofeo. ¿Verdad? Lamentablemente así procede la gente que no tiene conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero los acontecimientos, mis hermanos, que vemos en la Escritura cambiaron por completo, ¿verdad?, nuestra vida. Y mayormente, si hicimos una decisión, tuvimos un encuentro con el Señor, hicimos una decisión y nuestra vida cambió totalmente. Ojalá que esto de veras sea una realidad en los que estamos aquí. La gente que nos escucha, hermanos, por este medio, que también pueda hacer una decisión. Ahorita estamos en el tiempo aceptable, ¿verdad? Platico yo con la gente y cuando menos acuerdo, oye, me están diciendo, yo te escucho, ¿verdad? Por medio de la internet, tus prédicas. Bueno, qué bendición, hermanos. Que no nada más este grupito de los 20, 25 que estamos aquí, sino que sean más gentes escuchando, hermanos, el mensaje, ¿verdad? Ojalá que no dejen pasar el tiempo, ¿verdad? Y puedan hacer esta decisión, la más importante de su vida, recibir al Señor. De esta manera tenemos la seguridad de nuestra vida eterna, no porque el pastor lo diga, sino porque el Señor, ¿verdad?, lo está diciendo. Y lo enseñaron y lo afirmaron muchos testigos que anduvieron, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, entre ellos los discípulos y aquellas mujeres, aquellas santas mujeres que siguieron al Señor y sirvieron para que la obra, ¿verdad?, con su capital, para que siguiera la obra de la extensión del Evangelio. Ojalá, mis hermanos, que podamos contribuir para que mucha gente venga al conocimiento, ¿verdad?, de la verdad. O eres cristiano nada más de nombre, cristiano de cada 8 días. Hermanos, si somos así, hay que cambiar. Hablarle a las personas de Cristo. Decirles, mira, ahorita es el tiempo aceptable. Después va a ser demasiado tarde. Vas a morir, todos vamos a morir, todos vamos a resucitar, pero unos para condenación y otros para vida eterna. ¡Qué bendición! Que nosotros, ¿verdad?, vamos a resucitar para vida eterna. No porque lo diga yo, sino porque lo dice, hermanos, la palabra. Dios, pues nuevamente te bendiga. Amén.